primer lugar, quiero dejar expresa constancia a Gempe por esta gentil invitación, a todos los compañeros judiciales, especialmente a los compañeros fiscales, por permitirme nuevamente participar en este seminario de actuación de conocimientos sobre un tema tan importante, especialmente para los operadores de justicia, como es el debido proceso. Para entender el proceso de cambio que vive el país, toda vez que a partir de la vigente Constitución de la República del 20 de octubre del 2008, con las reformas introducidas a través del referéndum 17 de mayo del 2011, tenemos un nuevo país completamente diferente, tenemos un nuevo Estado y por tal tenemos un nuevo derecho. De tal manera, compañeros y compañeras, es fundamental abrir los ojos y la mente a este proceso de cambio que vive el país, pues muchas de las cosas que nos enseñaron en pregrado, en el caso personal mío hace 50 años en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, son reseñas históricas. De tal modo que para comprender este cambio que vive el país, es fundamental hacer un pequeño análisis de lo que señala el artículo 1 de la Constitución de la República. No olvidemos que en el Estado de Derecho, el artículo 1 decía que todos gobernantes y gobernados debíamos cumplir con la ley. En cambio, en el artículo 1 de la vigente Constitución señala que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social. ¿Qué significa que el Ecuador es un Estado constitucional? Significa que la Constitución es la norma normarum, es la norma superior. Como dice Ferrajoli, es la ley de leyes, ley con L mayúscula. Todas las demás son con letra minúscula. De tal modo que ninguna disposición de ningún cuerpo de leyes puede contrariar la Constitución. No olvidemos la disposición derogatoria de la Constitución, que dice en la parte final, dice, se deroga la Constitución Política de 1998 y además toda disposición que contraríe a las normas constitucionales de 2008. Compañeras y compañeros, otra de las características fundamentales del Estado constitucional es que el derecho sustancial está sobre el derecho procesal. O sea que no se puede sacrificar la justicia por la mera omisión de formalidades. Y esto lo recalca el artículo 169 de la Constitución de la República. También lo contempla el COI. Ya no existe el recurso de nulidad, obviamente que hay causales de nulidad dentro de la etapa de impugnación. En igual sentido lo está contemplando el proyecto que se está socializando sobre el Código Orgánico General de Procesos. Ya no existe el recurso de nulidad, pero hay determinadas causas de nulidad cuando se han violado derechos sustanciales. O sea, cuando hay violación de derechos sustanciales se puede producir la nulidad, pero no por meras formalidades. ¿Qué más significa vivir en un Estado constitucional? Y aquí comenzamos la charla, compañeros. La principal característica de este nuevo Estado constitucional está en el artículo 11.9 de la Constitución. El respeto a la dignidad humana. El artículo 11.9 señala: el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos, de tal modo que la investigación que realiza la Policía Judicial con la vigilancia de la Fiscalía no debe ser una investigación a cualquier costo, debe ser una investigación respetando los derechos constitucionales y fundamentalmente, como vamos a hacer un análisis jurídico, respetando las reglas básicas del debido proceso que están en el artículo 76 y en el artículo 77, conforme vamos a analizar más adelante. ¿Qué significa, compañeras y compañeros, vivir en un Estado constitucional? Significa que vivimos dentro del neoconstitucionalismo, de tal manera que la máxima autoridad de interpretación de la Constitución es la Corte Constitucional. Por esa razón, si las sentencias que dicta la Corte Nacional de Justicia
violan derechos constitucionales, la parte afectada, y a veces la Fiscalía ha interpuesto la acción extraordinaria de protección por violación de derechos constitucionales, para que la Corte Constitucional analice la fundamentación que realiza en este caso la Fiscalía, declare la nulidad del proceso y mande a la Sala de lo Penal, conformada por otros jueces de la Corte Nacional, a fin de que dicten la resolución correspondiente, observando las reglas básicas fundamentalmente del debido proceso. ¿Qué significa, compañeras y compañeros, vivir en un estado de derechos? Significa que de los 444 artículos que tiene la Constitución, 74 artículos se refieren a derechos. Y para que no queden como letra muerta estos derechos, como letra escrita, tenemos garantías básicas, 3 garantías constitucionales. La que señala el artículo 84 de la Constitución de la República, la garantía normativa. Me explico. La garantía normativa establece la obligación de la Asamblea Nacional de adecuar las leyes secundarias a la norma constitucional, porque ninguna ley secundaria puede contrariar la norma constitucional, porque si lo hace, está expulsada del ordenamiento jurídico. Así lo señalan los artículos 424 y 425 de la Constitución de la República. Esa es la primera garantía, la garantía normativa del artículo 84. Luego tenemos la garantía de políticas públicas y de participación pública que señala el artículo 85 de la Constitución. Y para entender este nuevo ordenamiento jurídico del país, y eso he insistido en las clases que doy en la Facultad de Jurisprudencia de la Central y cuando conversamos con algunos amigos profesionales de colegios de abogados o de jueces o fiscales, es fundamental dar lectura al Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir del gobierno del economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017. Ahí hay 12 programas y el 6º programa se refiere a la justicia ecuatoriana. No olvidemos, especialmente operadores de justicia, que el artículo 88 de la Constitución de la República, cuando habla de la acción de protección, se refiere a violaciones de derechos que se encuentran en el Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir, en las políticas públicas del gobierno, en este caso del economista Rafael Correa Delgado. Y por fin tenemos la tercera clase de garantías, que son las garantías jurisdiccionales, que están reguladas en los artículos 86 a 94 de la Constitución de la República. Y estas garantías constitucionales son ordinarias algunas y extraordinarias otras. Las ordinarias se llaman así porque se lo presentan ante la justicia ordinaria, o sea, ante los jueces que señala el artículo 178 de la Constitución de la República. Y estas son la acción de protección, que está regulada en el artículo 88 de la Constitución de la República, que no procede respecto a las decisiones judiciales, como ustedes conocen, sino cuando hay violaciones de derechos constitucionales, a excepción de las decisiones judiciales en políticas públicas fundamentalmente, o también de entes privados que tienen poder. El artículo 89 y 90, que regula una garantía que es la más antigua en nuestra legislación, porque aparece en la 13ª Constitución del año 1929, que es el habeas corpus, que defiende no solamente el derecho a la libertad, como señalaba la Constitución anterior, sino que defiende el derecho a la libertad, obviamente, a la vida y a la integridad personal. El derecho a la vida es un derecho de libertad que está en el artículo 66.1 de la Constitución, porque en nuestra legislación no existe la pena de muerte. El artículo 66.2, a una vida digna. Y el artículo 66.3, que prohíbe toda clase de tratamientos crueles, infamantes, degradantes al ser humano. Porque recalco una vez más, la principal característica de este nuevo Estado constitucional de derechos y justicia social es el principio de dignidad del ser humano. Ya vamos a hacer un análisis jurídico sobre este principio tan fundamental, porque para entender este nuevo ordenamiento jurídico hay que señalar que hay grupos vulnerables en la sociedad,
Y uno de los grupos vulnerables de la sociedad, sin duda alguna, son los niños, niñas y adolescentes. Por eso tienen otra clase de justicia completamente diferente, que está normada en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Así señala el artículo 175 de la Constitución, así lo señala el artículo 77.13 de la Constitución de la República. Y también considera como grupos vulnerables de la sociedad, entre otros a los adultos, a los enfermos, a los discapacitados, a las mujeres embarazadas, etcétera, a las personas privadas de la libertad. Ya vamos a hacer un recuento de cuáles son las reglas de debido proceso que tienen esas personas que están privadas del derecho a la libertad. La otra garantía jurisdiccional es el acceso a la información pública, que está regulada en el artículo 91 de la Constitución, de tal modo que cualquier persona, cualquier ciudadana o ciudadano tiene el derecho de acudir a los órganos públicos correspondientes a fin de que le dé la información que ellos requieran. Y si no se les da esa información pública, a no ser que sea reservada, pueden acudir a los jueces de la justicia ordinaria a fin de que recaben esa información. Es la manera más efectiva de hacer partícipe, de dar cumplimiento al artículo 85 de la Constitución de la República, participación ciudadana, para hacer realidad el país democrático al cual aspiramos todos los que vivimos en el Ecuador. La otra garantía jurisdiccional es la que señala el artículo 92, el habeas data, que se refiere el acceso a la información sobre los datos personales nuestros, que son reservados de acuerdo al artículo 66.28 de la Constitución, y también sobre nuestros bienes. Estas son las 4 garantías jurisdiccionales ordinarias, y hay 2 que son extraordinarias, que es la acción de incumplimiento, que está regulada en el artículo 93, y la acción extraordinaria de protección, que procede, ahí sí, respecto a sentencias o autos que dicta la función judicial, cuando estas sentencias o autos han violado derechos constitucionales. Todas estas garantías están reguladas, su trámite, su procedimiento, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Pero el tema fundamental de esta charla que me ha encomendado la asociación es tratar sobre las reglas básicas del debido proceso. El debido proceso, compañeras y compañeros, es la piedra fundamental, es la piedra base, es la columna vertebral de todo proceso. De tal modo, como dice el artículo 76, y vamos a hacer un análisis jurídico, se deben cumplir estas garantías básicas, porque son las que garantizan la seriedad en la justicia, la seguridad jurídica en la justicia, garantizan nuestros derechos. Hay una frase bíblica que señala que el debido proceso es: no hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan a ti. Veamos las reseñas históricas del debido proceso. Para entender el debido proceso, señalemos algunos tratados, convenciones que se refieren al mismo. Ya aparece en el Código de Hammurabi, cuando dice que si los testigos no se presentaban en 6 meses, ya se desechaba esa acusación. Para entender el sistema penal, es fundamental también acudir a la Biblia, al Pentateuco, a los 5 libros de la Biblia, especialmente al Deuteronomio, en la que señala de manera textual que para poder acusar a una persona y condenar debe haber por lo menos 2 testigos. Otra de los tratados internacionales más relevantes sobre el debido proceso, que es el tema de la charla, es la Carta Magna del rey Juan Sin Tierra en Inglaterra, en el año 1215, en el que ya se señalan determinados requisitos para limitar la libertad, la vida de las personas, especialmente de los ciudadanos. También tenemos la declaración de la Constitución de los Estados Unidos de América, especialmente las enmiendas 5ª y 14ª de la Constitución de los Estados Unidos,
La Declaración de Virginia, que es fundamental, de 1786. La Declaración de Derechos Humanos de la Revolución Francesa, de 1789, Declaración del Hombre. También tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948. Pero para entender este debido proceso es fundamental también tener en cuenta dos tratados internacionales. Hay varios tratados internacionales que forman parte que son fuentes del derecho en nuestro ordenamiento jurídico. El considerando del Código Orgánico de la Función Judicial enumera los 17 tratados internacionales de derechos humanos más importantes que existen. Pero de estos 17, parece que también la vez pasada les manifesté, hay 4 que son fundamentales. Es la Declaración Internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es la Convención Americana de Derechos Humanos, es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero de estos 4 tratados internacionales de derechos humanos, hay 2 que son fundamentales que se refieren al debido proceso. Y no lo digo yo, lo dice el asambleísta nacional al redactar la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el considerando de esa ley tan importante y que se la aplica no solamente en materia constitucional. Por favor, señores jueces, operadores de justicia, juezas y jueces, no solamente se aplica en materia constitucional. Si ustedes leen las resoluciones de la Corte Constitucional, si ustedes leen el considerando de esta importantísima ley, se aplica a todos los procesos, en todos los casos. Y en el considerando de esta ley importante, se establece que 2 tratados son fundamentales: la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Especialmente dentro de estos 2 tratados que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, se refieren al debido proceso los artículos 7 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los artículos 14 y 15 del Tratado Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pero permítanme dar lectura a lo que dice la Corte Constitucional sobre qué es el debido proceso. En todas las resoluciones de la Corte Constitucional que se refieren a acción extraordinaria de protección, cuando se refiere a violaciones a derechos constitucionales, señalan en todas, lo siguiente. Dice: el debido proceso es sin duda un pilar fundamental para la defensa de los derechos de las personas que intervienen dentro de un juicio, permitiendo la articulación de varios principios y garantías básicas que permiten una correcta administración de justicia, entre ellos el derecho, obviamente, a la motivación de la sentencia, previsto en el artículo 76, número 7 de la letra de la redacción, que vamos a hacer un análisis muy especial sobre esta garantía básica. Compañeras y compañeros, para hacer conciencia de este profundo cambio que vive el país en la justicia, necesariamente tengo que referirme a la Constitución Política de 1998, que estuvo vigente hasta el 19 de octubre del 2008. La Constitución Política de 1998, que se publicó en el Registro Oficial número 1 del 11 de agosto de dicho año, señalaba en el artículo 23, había un catálogo de derechos, 27 derechos, me recuerdo exactamente. Y en el número 27, o sea, al último de los derechos, señalaba el derecho al debido proceso y a una justicia sin dilaciones. Y el artículo 24 de la Constitución Política de 1998 señalaba 17 reglas básicas del debido proceso.
Y al último de estas 17 reglas básicas, señalaba la tutela efectiva, imparcial y expedita. Pero aparece la Constitución del año 2008. Y a propósito de la Constitución del 2008, permíteme hacerle un pequeño paréntesis para manifestar que el país, que las ciudadanas y ciudadanos votaron por esta Constitución, porque hubo una palabra mágica que se llama cambio. Cambio en la parte económica, cambio en la parte social, cambio en la parte política y fundamentalmente cambio en la justicia. Y este cambio en la justicia se ratifica en el referéndum del 7 de mayo del 2011, especialmente en las preguntas cuarta y quinta, que se refiere a la nueva justicia. Ese es el mandante. O sea que el pueblo soberano del Ecuador, donde reside la soberanía, mandó una nueva justicia, no la justicia liberal, no la justicia que estaba vigente ya durante muchísimos años desde que el Ecuador es país, 1830, con la primera constitución de la República en mi ciudad natal de Riobamba. Creemos un nuevo proceso de cambio en la justicia. Y ahora tenemos el artículo 75 de la Constitución de la República que garantiza la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita. La gratuidad de la justicia, que nadie quede en indefensión, porque es el principal derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanos, como vamos a hacer un análisis jurídico después de unos pocos minutos, y que se ejecuten las sentencias que han sido dictadas por los jueces. Porque la justicia, compañeras y compañeros, y señores y compañeros abogados de libre ejercicio profesional y ciudadanía en general, está representada por una dama que está con una venda en los ojos para ser imparcial, y la mano derecha tiene la balanza para hacer justicia, para dictar sentencia, y la otra vara tiene la espada para hacer ejecutar su resolución que ha dictado. Además, el artículo 83.1 de la Constitución de la República establece cuáles son nuestras obligaciones, porque si hay derechos, correlativamente tenemos obligaciones, y la primera obligación que está en el artículo 83.1 es acatar, cumplir la Constitución y las decisiones judiciales legítimas dictadas por los señores jueces. Porque no olvidemos que el poder de administrar justicia reside en el pueblo soberano del Ecuador. Ya no como era antes, por favor. ¿Se recuerdan que había una frase sacramental que señalaba en la sentencia de los señores, los jueces y juezas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley? Ahora, de acuerdo al artículo 167 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, la potestad de administrar justicia reside en el pueblo soberano del Ecuador, a través de las autoridades judiciales correspondientes. De tal manera, compañeras y compañeros judiciales, el poder de administrar justicia reside en el pueblo, y ellos son nuestros mandantes. Nosotros somos mandatarios, somos servidores del pueblo soberano del Ecuador, servidores. Y la calidad de servicio que debemos dar los operadores de justicia debe ser aquel que señala el artículo 227 de la Constitución de la República. Servicio de excelencia. Y al final de la charla vamos a ver cuáles son las responsabilidades de los operadores de justicia cuando hay violación a las reglas del debido proceso. Compañeras y compañeras, dentro de la Constitución de la República del 2008 se produce un cambio fundamental. Debido proceso, que es la columna vertebral de todo juicio, está regulado en el artículo 76 de la Constitución de la República. Ya vamos a hacer un análisis jurídico de los 7 números del artículo 76 y de las letras A hasta la letra M del número 7 del artículo 76, para toda clase de procesos, inclusive para cuestiones administrativas.
Y el artículo 77, hay reglas básicas del debido proceso exclusivamente para la materia penal. Y solamente se lo aplica cuando una persona se encuentra privada de la libertad. O sea que el asambleísta constituyente considera que después del derecho a la vida, el derecho más importante que tenemos las ciudadanas y ciudadanas es el derecho a la libertad. Por tal razón, valga la redundancia, establece que son grupos vulnerables de la sociedad, las personas privadas de la libertad, y tienen reglas especiales que están en el artículo 77. Igualmente, en el Código Orgánico Integral Penal vamos a hacer un análisis de las reglas del debido proceso. Pero veamos primeramente las reglas del artículo, las reglas básicas del debido proceso del artículo 76. Vamos a hacer un análisis muy general por el tiempo que tenemos. Vamos a hacer un análisis de las reglas básicas del debido proceso para las personas que están privadas de la libertad en el artículo 77. Vamos a hacer un análisis jurídico del artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal, donde están las reglas básicas del debido proceso que acogen las normas constitucionales. Y vamos a terminar esta charla haciendo énfasis en la responsabilidad, porque una de las características básicas del Estado constitucional de derechos y justicia social, además del principio de dignidad del ser humano, es la responsabilidad que tenemos todos los ciudadanas y ciudadanos, y especialmente los operadores de justicia, llámese jueces, llámese fiscales, llámese defensores públicos, llámese asesores de la fiscalía, llámese secretarios, auxiliares, etcétera, etcétera. Todos los operadores de justicia tenemos responsabilidades. Y específicamente responsabilidades civiles cuando hay violaciones a las reglas de debido proceso. Entonces, al final de la charla vamos a señalar lo que es la responsabilidad objetiva y también la responsabilidad subjetiva que establece y que está regulando el artículo 11.9 de la Constitución de la República, los 3 últimos incisos, y normado en el artículo 15 del Código Orgánico de la Función Judicial, y cuyo procedimiento está en los artículos 32, 33 respecto a la objetiva, y respecto a la subjetiva tiene su fundamento en el artículo 172 de la Constitución, y cuyo trámite está señalado en el artículo 34 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esta es la primera parte de la charla. Una vez que, después de unos minutos, vamos a hablar ya sobre las reglas básicas del debido proceso que están en los artículos 76 y 77, para en la tercera parte de la charla hacer un análisis de las reglas básicas del debido proceso que establece el artículo 5 del COIF y el principio de responsabilidad cuando se han violentado estas reglas del debido proceso. Gracias, compañeros.